Es una rigurosa base de datos consultable en línea desde 1998 y que es la primera vez que las 1.691 cantigas recogidas bajo el mismo, que conforman el corpus de la lírica profana gallego-portuguesa son recogidas bajo el mismo recurso electrónico. La finalidad de esta investigación es la de interpretar todos los topónimos mencionados en esta tradición literaria, ofrecer diferentes visualizaciones que presenten su localización junto con otra información de tipo literario. Por ejemplo, en el modelo que presentaremos aquí hoy hemos incluido los datos relativos a los diferentes géneros literarios, lo que nos permite constatar la relación entre el género y la mención explícita de ciertos espacios geográficos. Debido a que el corpus de la base de datos estaba etiquetado previamente, la metodología seguida para la elaboración de los mapas es relativamente sencilla. Utilizando sQuery realizamos un primer filtro con el que seleccionamos todos los textos que contienen topónimos para después crear directamente desde los archivos XML el documento KML que contiene toda esta información literario-geográfica que posteriormente visualizaremos. KML es el lenguaje XML para la codificación de datos geográficos y es esta condición la que nos hizo decantarnos por este formato sobre otros. Si bien la práctica totalidad de los software de información geográfica soportan otros formatos, como CSV, por ejemplo, escoger un lenguaje de marcas sobre una estructura tabular nos permite aprovechar las jerarquías que ya estaban presentes en nuestros archivos base, fuente, y trasladarlos al archivo resultante. Es así como podemos extraer toda la información relativa al género literario y traducirla en diferentes iconos, o algo que es un poco más secundario, pero igualmente interesante, poder customizar dentro de la descripción que aparece en cada uno de los topónimos utilizando etiquetas de HTML para crear listas, cursivas, etc. Una tabla solo permite introducir el nombre, la descripción y las coordenadas, por lo que es desde KML desde donde podemos enriquecer verdaderamente nuestros mapas de una manera automática. Así pues, los trabajos más manuales y pesados se limitan a la interpretación del topónimo y, por tanto, esto implica también la introducción de sus coordenadas, que creo que sí que eso es lo más tedioso. Doy la palabra ahora a Miguel para que pueda comentar más un poco pormenorizadamente el trabajo filológico del que depende la rigurosidad del producto final. Vemos un momento el mapa. Vale. Tiempo que vamos viendo, tío. Bueno, pues este es el mapa final. Como podéis observar, utilizamos los diferentes iconos representan el género literario, como decíamos, como comentamos previamente. Hemos introducido otros elementos diferenciando los iconos para ofrecer más información que se pueda extraer con una simple visualización del mapa, y después dentro de cada icono recibimos el nombre del topónimo tal y como aparece citado en la cantiga o en el texto, aparece el incipit de la cantiga y el autor. Aquí tendríamos los 374 topónimos que aparecen citados en las cantigas, y solo recogemos un topónimo, o sea, solo recogemos la primera mención que se hace del topónimo en cada texto. Si varios textos citan el mismo topónimo, se recogen todos. Si son dentro de la misma cantiga, solo uno por cantiga. Y
Tal y como ha comentado Elena, la base de datos MEDB es uno de los principales hitos del Arquivo Galicia Medieval. Este macroproyecto del Centro Ramón Piñeiro para Investigación en Humanidades tiene como objetivo proporcionar al lector interesado, versado no en las disciplinas filológicas, el corpus literario completo de la literatura medieval gallega, creando para ello recursos fiables desde el punto de vista técnico y filológico, como es el caso de MEDB. MEDB nace tras un trasvase de información desde la publicación en 2 volúmenes del Lírica Profana Galego-Portuguesa del año 94. En esa publicación, para cada uno de los 1.691 textos del corpus, pertenecientes a 154 autores más los que son anónimos, se incorpora información filológica y literaria realizando un análisis tipo inclusivo. Es decir, que cuando una determinada categoría filológica o literaria que debía ser aplicada a los textos presentaba diferentes niveles de aplicación, se optó por emplear la significación menos restrictiva, la menos marcada, para que pudiesen ser incorporados bajo esa categoría el mayor número de casos y textos. De este hecho se derivan algunos problemas que ahora voy a comentar y que nos han obligado a revisar la información que estaba ya marcada. Es un continuo proceso de revisión que, además del resultado que habéis visto en el mapa, también implica, tendrá como resultado final la mejora de la tercera y las futuras versiones de MEDB. Cuando configuramos el corpus de trabajo, pudimos comprobar que la información marcada en MEDB devolvía, entre los topónimos empleados para esta composición de Alfonso X, por ejemplo, los tokens labradores, carboeiro, fouce e cabreiros. En la actualidad existen para esta composición diferentes revisiones críticas que cambian la lectura de los pasajes marcados en rojo en la diapositiva. De este modo, Glosa, de la Universidad de Coruña, del proyecto del profesor Manuel Ferreiro, o el proyecto Litera, que coordina la profesora Graça Videira de la Universidad Nova de Lisboa, se decantan por la lectura e comprou fotzes e terra e obreiros, e interpretan que los tokens labradores y carboeiros son simples sustantivos. Siguiendo nuestro instinto filológico, tras consultar estas nuevas versiones, nuevas revisiones críticas, hemos decidido decantarnos por esa nueva lectura, y ya que consideramos que es más plausible, la consideramos más plausible, y por tanto los tokens marcados en rojo han quedado excluidos de nuestro análisis y no han sido contemplados en consecuencia en el mapa. Otras cuestiones serían: ¿qué pasa con estos topónimos? ¿Qué sucede con los casos en los que los nombres del lugar que pertenecen a un título nobiliar? Por el caso de Señor de Navarra. Debemos entender también, en el caso de la cantiga del 1.3, la que está más abajo, Candeas de París como un topónimo, o estamos ante un proceso de lexicalización ya cerrado y la significación del topónimo se ha perdido, como podría ser en la actualidad ensaladilla rusa, por ejemplo, o caldo gallego. ¿Qué hacemos también con este otro tipo de topónimos? Como el caso de Romay, un caso en el que el nombre del lugar ha originado el nombre de la familia. ¿Se mantiene el topónimo? No. ¿Y qué pasa con casos como la edición del APA para el texto de Gafaría, en el que el APA considera que Gafaría es un topónimo, pero la rúbrica explicativa de la propia cantiga nos está indicando simplemente que lo que sucede en la cantiga sucede en un lazareto, en una leprosería concreta de Lisboa? En estos casos hemos decidido no marcar este tipo de información dentro del mapa. Otros problemas son de los derivados de aquellos topónimos, por ejemplo, de difícil localización, por los que hay dudas en la actualidad. En este caso hemos decidido marcarlos con una trama de color un poco más claro. En el caso de la cantiga de Afonso Aganes de Cotón, el topónimo Castro presenta toda una cantidad de puntos en el mapa cerca de Burgos, Palencia y Carrión. Hay muchos castros, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Lo situamos en el punto que considera el autor? No. Hemos decidido en este caso situarlo un poco basándonos si en este caso había otros topónimos en la composición en los que estaba más cerca de la misma. Si no había en la composición otros topónimos, un poco viendo si el autor dentro de su cancionero tenía otro tipo de topónimos marcados, y si no, pues hemos decidido tener que marcarlo y comentarlo en la nota pertinente. Otro problema también ha sido en los topónimos que ocupan una amplia extensión de territorio. En este caso hemos decidido marcarlos con color negro, porque en contraposición con los otros no sabíamos dónde situarlo en el punto del mapa. En este caso hemos decidido que nos quedábamos con el centro geográfico. Son topónimos como Galicia, León, Portugal, Aragón, Morazo, Sanés, que ocupan
topónimos más grandes. Otros serían, los problemas serían la toponimia sacra. ¿Qué hacemos con Sodoma, Gomorra o Paraíso? ¿Dónde los situamos en el mapa? Obviamente estos han quedado también excluidos de la lista. Y ya por último, el problema de los accidentes geográficos. Tenemos un problema grave cuando se nos da el nombre de un río. Obviamente un río no es un punto en el mapa, ocupa más de un lugar. Entonces en este caso pues hemos decidido un poco lo mismo. Si el contexto nos permitía mencionar que cruzando el río aparecía un topónimo como Doiro Miño, y yo que sí, si mencionase por ejemplo Porto, marcaríamos en la zona del río cerca de Porto. En otro caso pues hemos decidido no contemplarlo y marcar en consecuencia esta casuística. Y nada más, muchas gracias. Yo creo que es un trabajo muy interesante, y solamente viendo una ojeada ligera al mapa como filóloga, vaya, claramente las cantigas de Amigo están muy recortadas sobre la geografía gallega, que esto es una cosa interesante, ¿no? Sí, era para cosas que ya intuimos, pues para que se vean en un mapa que efectivamente las cantigas de Amigo, por ejemplo, que tienen una localización tan concreta, pues se debe a unos motivos... Sí, una pregunta y una sugerencia. La pregunta es si os habéis encontrado con topónimos que no podéis localizar, es decir, que tengan un nombre medieval que ahora sea muy difícil de localizar, sí, y que habéis hecho con ello. Y lo segundo es si no habéis pensado hacer el mapa imaginario, o sea, de la toponimia imaginaria, que seguramente casi toda será bíblica, pero ya que tenéis todo marcado, pues no estaría mal, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los posibles resultados del trabajo, no sé. La idea era aquí presentar simplemente la propuesta, pero obviamente estamos abiertos a cualquier tipo de implementación posterior que nos permita mejorar un poco la visualización de los datos, ¿no? Porque el hecho de, a lo mejor, ver el topónimo de la cantiga leyendo el texto sin el mapa no nos permite tener una idea completa de lo que sería todo el corpus completo de la escuela. Y, por ejemplo, para los lugares imaginarios, los que no tienen una localización concreta, creo que más que una cartografía, el tipo de visualización que puede ofrecerte una información sobre la frecuencia de ciertos topónimos en relación a autores, cantigas, géneros, zonas, sería tal vez una red, porque puedes hacer un nódulo con Paraíso y no puedes localizar Paraíso con el mapa. En cambio sí que puedes ver qué otros autores, qué cantigas están... ¿Qué? El mapa es de Paraíso. Bueno, sí, pero a ver también cuál escogemos. Entonces es un poco, pues este proyecto es muy joven, lleva unas semanas, entonces aún nos queda mucho trabajo pendiente. Sí. También para poder incluir distintas capas según los periodos de los trovadores, también es algo que es muy fácilmente de hacer y será también uno de las propuestas. Sobre todo porque cruzar datos de tipo geográfico con datos tipo cronológico también nos permite un poco ver la evolución que ha tenido la escuela, ¿no? Que también es bastante interesante desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de cómo se crea, cómo bebe de la tradición occitana, cómo se expande cara a la castellana después y demás, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que las sugerencias quedan anotadas, por supuesto, y esperemos poder... no hemos respondido una de las preguntas. Con los topónimos que no fuimos capaces ni de imaginar dónde podían estar, o sea, ni de tener cualquier criterio para poder localizarlos, estamos elaborando un archivo con todos estos comentarios para después completar la información, ¿no? La idea también es un poco intentar ampliar la información de la base de datos, ¿no? También, porque creemos que este tipo de herramientas son muy útiles. Bastante no, muy útiles. Muchas gracias.